Buenas tardes y bienvenidos al primer programa Ikigai de este año 2022. El año 2022. Me gustaría saludar a mi compañera Alicia. Espero que hayas tenido unas felices fiestas, felices Navidades, y estoy súper contenta de volver a estar contigo otra vez y con un año por delante. Y tanto, pues la verdad es que sí, muy buenos días en familia, evitando que nos contagiemos todos, pero bueno, pero ha estado muy bien, la verdad es que han sido unos días muy bonitos de familia y muy contenta, sí, de haberlos podido pasar juntos, sí. Pues nada, ahora con tu segunda familia, la de la radio, bueno, Alicia. Segunda o primera, no sé, yo creo que a veces se puede englobar todo. A ratos, sí, decimos esto de que con las personas que trabajas a veces o en la escuela estás más horas que con tu propia familia, con lo cual... Y cuando una amistad es muy, muy, muy grande, pues pesa mucho, ¿no? Pesa a veces más que la familia muchas veces. Pues bienvenida, Alicia, y un día más vamos con el tema, vamos a ver si podemos aportar algo para que podáis hacer que vuestra semana sea mejor y, si es posible, pues aprender algo de las personas que tenemos aquí que luego os puede presentar. Seguro que aprendemos. Seguro. Seguro. El interés por las actitudes sociales hacia las personas con enfermedades mentales y la consiguiente preocupación por sus efectos sobre estas es una constante en el marco de la atención comunitaria en salud. Cualquier intento por establecer una estructura comunitaria de atención en salud mental y de mejorar la situación de las personas con trastornos mentales graves desde una óptica de recuperación y ciudadanía activa implica el esfuerzo continuado por mejorar las actitudes sociales negativas que englobamos bajo el término de estigma. Estigma como atributo profundamente desacreditador, es decir, una característica que ocasiona en quien la posee un amplio descrédito o desvalorización. Como resultado, que esta característica o rasgo se le relaciona en la conciencia social de todos con un estereotipo negativo hacia la persona que lo posee. Las actitudes sociales de estigmatización tienen diferentes componentes cognitivos, afectivos y conductuales. Así podemos distinguir estereotipos, que son las creencias erróneas que tienen la mayoría de la población respecto a un determinado grupo social y que condicionan la percepción que tienen y la valoración que hacen de las características, de las conductas de estas personas. El segundo, los prejuicios, es la predisposición social, normalmente negativa, que la gente experimenta respecto a los miembros de un grupo cuyas características las han estereotipado con anterioridad. Y finalmente existe la discriminación, que es esa propensión a desarrollar acciones positivas o negativas medidas en términos de distancia social. Además, debemos contemplar la discriminación estructural que se refleja en las políticas públicas, leyes y otras disposiciones prácticas de la vida social. Dicho esto, podemos hacernos una idea de la dificultad que entraña la lucha contra el estigma y la discriminación en salud mental, en tanto que se trata de un fenómeno complejo y multidimensional. En lo que respecta a las estrategias generales de lucha contra el estigma más habituales son la protesta, la educación y el contacto social. Diferentes estudios psicosociológicos estiman que las dos últimas suelen obtener resultados de efectividad más prometedores. Resultan más útiles los programas educativos, especialmente de larga duración, sobre todo si incluyen no solo transmisión pasiva de información, sino discusión, presentación de casos reales y especialmente con la presencia de personas afectadas. Pero la educación no resuelve todo por sí sola. Será más efectiva si se combina con el contacto y la interacción social, en la que será posible que las personas pongamos, y me pongo en primera persona, en marcha procesos de recategorización de las personas y de desarrollo de ideas y actitudes nuevas. Y con todo el peso de lo que acabamos de introducir hoy, y para hablar de este tema, contamos hoy con dos invitadas. Aquí a mi derecha, Noemí Pes, benvinguda. Hola. Y aquí a la izquierda tenemos a Miriam Doughton. Bienvenida al programa, Miriam. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a las dos, bienvenidas. Noemí Pes es referente del programa Educa, de la obra social de Sant Joan de Déu. Correcto. Sí, correcto. Y Miriam Doughton es una colaboradora activa, ellos dicen que se llaman usuarios de este programa, que participa explicando su experiencia en primera persona a escolares de toda Cataluña. ¿Sí? ¿Es así? Así es. Bienvenidas, chicas.
nos hace especial ilusión. Yo lo he dicho antes, yo prefiero decirles paciente experto, ¿eh? Sí, lo comentábamos antes de empezar el programa, si había alguna, digamos, algún rol o alguna categorización, digamos, o un nombre para nombrar a las personas que en primera persona cuentan, ¿no?, su experiencia, pero que sirve para de un modo casi profesional, ¿no? Uh-huh. Estructurado, acompañado con profesionales y dentro de un programa, ¿no? Y bueno, Alicia hacía la mención al paciente experto, que es el paciente que ha acumulado experiencia y que encima la puede poner más profesional que la vida propia de uno mismo, explicado bueno, hacia afuera. Bueno, claro, el enfoque, ¿no? Más, ¿no? El enfoque es distinto, la mirada es distinta por la vivencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues con la precisión esta de Alicia del paciente experto. Está bien. Alicia siempre me puntualiza cuando me equivoco, porque también nos equivocamos o no precisamos bien. Y el lenguaje es importante. El lenguaje construye, por supuesto. El lenguaje le da el peso y la fuerza a la figura de la persona que tenemos hoy aquí. Es decir, no és baladí la feina que fa i no és baladí la valentia de fer el que fa. Vull dir que, o sigui que el llenguatge és molt important i empodera molt. Yo, para comenzar, para que los oyentes, catalán o castellano, lo que sintáis más cómodos. Hacemos castellano por llegar al máximo de personas, pero estamos cómodas en las dos lenguas. Es porque hemos hecho un cambio así radical de idioma, ya lo he visto que mira, va para aquí, para allá. Podéis hablar castellano, catalán, lo que os sintáis más cómodas. Lo que nos interesaría es, para empezar, que nos explicarais qué es Educa Sant Joan de Déu, ¿no? Para enmarcar lo que vamos a empezar a hablar hoy. Ahí me siento apelada, entiendo, y empiezo yo como coordinadora del programa. Es una iniciativa que nace hace ya casi 15 años, o sea que ya tenemos una experiencia en la intervención en los centros educativos. Y lo que pretende precisamente es de todo eso que hablábamos, de educar a los jóvenes en una mirada distinta hacia los colectivos vulnerables con los que trabajamos en San Juan de Dios. Es decir, atendemos a muchos colectivos que están en riesgo de exclusión social. La mayoría de la gente conoce a los niños del hospital porque es tal vez el referente así como más claro, pero hay una red de centros asistenciales y sociales que da servicio pues, a muchas personas distintas. Personas sin hogar que encuentran en los servicios sociales de Sant Joan de Déu pues, una nueva oportunidad de rehacer sus vidas, personas en situación de dependencia que a través del sociosanitario pues, también tienen una asistencia especializada y luego pues eso, ¿no? Muchos pacientes, que es el tema que hoy nos ocupa, que en salud mental encuentran a través del hospital que hay en Sant Boi y luego a través de los diferentes servicios de rehabilitación comunitaria, pues una oportunidad también para ser tratados y para ser, para tener ese espacio donde volver a tener esa experiencia comunitaria que también va para la persona con trastorno o enfermedad mental. En concreto, Educa lo que hace eso, ¿no? Hace 15 años nos dimos cuenta, sobre todo en esos dos ámbitos, en sinhogarismo y en salud mental, que había una necesidad grande de hablar de esos colectivos. A los jóvenes, a esos chicos y chicas que tenían que construir la ciudadanía del futuro y que por unas circunstancias muy trágicas en su momento, como fue el asesinato de una persona que estaba sin hogar en Rosario, en un cajero automático, por parte además de gente joven, esa deshumanización tan bestia que nos lleva a una situación tan extrema como es la muerte de una persona que está sin hogar. El asesinato. Sí, pues... acabó siendo pues un de esto, decir, esto se tiene que hablar, esto se tiene, ¿no? Un detonante. Y paralelamente también en Parsanitari se detectó esa necesidad de visibilizar, ¿no? la enfermedad mental, que ahora con la maratón, con todo, parece que todo el mundo sepa y sea casi experto en salud mental, pero que todavía nos falta un largo recorrido porque durante muchos años nos hemos encontrado con esos grandes estigmas sobre la enfermedad mental. Entonces, pues Educa es eso, es un programa que invita a las escuelas a recibir charlas sobre, en este caso, pues salud mental. Vamos a las escuelas, hacemos esa charla y no nos quedamos allí. Hay esa parte también de los proyectos de aprendizaje-servicio que nos permite implicar a los jóvenes a que hagan un paso más. Es decir, que no se queden solo en, vale, he recibido una charla, han venido aquí, me ha parecido muy interesante, incluso he reflexionado sobre el tema, sino que, ¿qué voy a hacer yo con todo eso? ¿Qué voy a
pasar a la acción, digamos, exacto, ¿no? Sí. Entonces, Educa lo que busca es eso. Es corresponsabilizarlos. Totalmente. O sea, hay como esas dos... Para nosotros son muy importantes esas dos piezas. Es la charla, en la que los protagonistas son esos pacientes expertos de los que hablaba Alicia. Perdona, que se me ha ido. Y a mí. Pues esos pacientes expertos nosotros llamamos usuarios porque eso engloba pues eso, ¿no? Todas las personas a las que atendemos en San Juan de Dios, pero esos pacientes expertos, esas personas que en carne propia han vivido la experiencia de la enfermedad o el trastorno mental y que ese conocimiento de la enfermedad les permite expresar y explicar su experiencia. Les acompaña un profesional, las personas que están con ellos en los centros de rehabilitación comunitaria o en alguno de los centros asistenciales, para poner contexto, pero básicamente los protagonistas son los usuarios en este caso, y es ese intercambio con los alumnos lo que nos permite pues, que eso, ¿no? Que se rompan estigmas, que se vea pues, que Miriam puede contar su historia, que es una historia como la de cualquier persona, pero con el condicionante de que ha sido diagnosticada. Y a partir de allí, Miriam y muchos compañeros, ¿no? Que además de forma voluntaria, o sea, la generosidad es máxima, explican a los jóvenes pues, su experiencia. Y eso es Educa, básicamente. Déu-n'hi-do. Y tal y como has dicho, precisamente salud mental es la parcela de la medicina que menos ayudas tenía. O sea, menos se dedicaba menor presupuesto de sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, todos los estudios, etcétera, son muy complicados. Y a partir de aquí ha sido por que nos hemos puesto las pilas, sobre todo en tema de asociacionismo, claro, para poder tirar adelante el proyecto y decir, oye, no, que estamos aquí, vamos a... Claro, de alguna manera lo habéis abanderado, exacto, ¿no? Los usuarios exacto, que habéis mostrado el interés. Si está invisibilizado es muy difícil también poder estudiarlo, poder cuantificarlo y poder intervenir. No hay recursos, ¿no? Peor. Y además con ese cambio, ¿no? Que a lo mejor empezaron como con asociaciones de familiares afectados y ahora sois los usuarios, los pacientes los que realmente abanderáis esa lucha y eso. Y cada vez hay muchas asociaciones que hacen muchos años que están en primera persona. Claro, pero por eso te digo que ese cambio también de mirada de no tratarlos como, ¿no? Como quien no tiene nada que decir, sino al que se tiene que cuidar y ya, sino que sois vosotros los que tenéis que decidir. Eso es lo realmente interesante. Justo diciendo esto, vamos a darle voz a Miriam y a nosotros nos gustaría saber, aparte de lo que haces, que he tenido la suerte, voy a confesarlo, que Miriam me ha enviado su charla y me ha parecido como... pues muy bonito, ¿no? Que compartiera, oye, lo que hago, tómalo, mira, esto es lo que reciben la gente joven, ¿no? Soy yo y lo que yo cuento, ¿no? Cómo se ha abierto sin ningún problema enviarme el texto de lo que hace. Y uno de los temas que hablábamos con Alicia para preparar la entrevista era sobre todo, queremos saber cómo ha surgido el interés de Miriam por participar en este programa, si ya conocías a alguien antes que participara, ¿cómo empezaste en todo esto? Mira, empezó porque yo tenía una PSI, un apoyo psicológico dentro de San Juan de Dios. Y este apoyo me dijo que daba charlas y que si estaba interesada, que podía aportar mi experiencia en los colegios y que, bueno, que igual me podía hasta gustar. Y empecé haciendo mis pinitos de ir de vez en cuando y ahora soy pues la que más llevo de todo. ¿Cómo es? La paciente experta más experta. Senior. Senior a mí me suena como de muchos años, ahí la super experta. No, super experta no, pero llevo 8 años. Bueno, Déu-n'hi-do, si fa 15 que esteu treballant tot això i llevas Déu-n'hi-do, nos puedes contar muchas cosas. Sí. Ha ido a algunos coles ya, ¿no? Ha acumulado unas cuantas experiencias, ¿no? Para un libro, ¿no, Miriam? Me encanta lo que hago, como dice ella, es gratuito, no lo hago de manera, no me remuneran por eso, pero lo comentaba antes, es tan gratificante el hecho de que lo poco que yo aporto, ellos me lo devuelven infinitamente doblado, que yo, bueno, pues que me motiva a seguir haciéndolo continuamente, ¿no?
Explícanos en concreto qué es lo que tú aportas, qué haces, cuánto tiempo Bueno, estás, qué tipo de charla estamos haces. Estamos una hora, se pone un vídeo en el que se escogen dos charlas de dos personas que han tenido una enfermedad mental y luego se pregunta a los chavales qué es lo que conocen de enfermedades mentales. Y a partir de ahí salgo yo y comento, bueno, soy usuaria, tengo de San Juan de Dios, tengo una enfermedad mental, comento mi enfermedad porque, bueno, no me avergüenzo de la enfermedad que tengo, me acompaña desde hace muchos años y o sea, es una forma de luchar por el estigma, ¿no? Si estoy luchando por el estigma y me avergüenzo de qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, pues... No avergonzarse nunca. Pero también hay que decir que tú eres tú no eres una etiqueta con patas. Eres una persona que además tiene estas características, tal y tal, y además tiene una enfermedad mental. O sea, no es que tú seas una enfermedad mental, sobre todo esto, porque la gente muchas veces... confunde. Tiene trastorno bipolar con bipolar, ¿no? Exacto, ahí lo has dicho. Lo has dado en el esto, porque eso sí que tenemos que decirlo, somos personas con nuestras características y aparte, como otras personas pueden padecer azúcar, cáncer, lo que sea, es igual. Pues nosotros es que yo es lo que les digo a los chicos, digo, es que yo lloro igual que vosotros por las mismas cosas que vosotros, me río por las mismas cosas que vosotros, mismo, o sea claro. que... En tu charla había algo que me pareció muy, muy aclarador para una persona joven, es decir, si a una persona que tiene una enfermedad física no la catalogas, ¿no?, por la enfermedad física, ni tampoco la asocias a que es un delincuente o a que tiene más propensión a poder delinquir o matar porque tiene esa enfermedad física, porque sí lo hacemos, ¿no?, con un trastorno. Y me pareció como, ostras, que claro se ve, ¿no?, cuando lo dices así, ¿no? Si una persona es coja, no dices el cojo, no lo identificas por la cojera, lo identificas por fulanito que se dedica a esto o que hace esto, ¿no? Y porque en cambio en trastorno mental tan rápidamente, ¿no? Una vez te han diagnosticado, pues tienes el peso, ¿no?, de la enfermedad. Cosas, el estigma y el autoestigma nuestro, que a veces también es más potente que otra cosa. Yo lo que digo en la charla que te mandé es que normalmente se suele decir, el esquizofrénico ese mató a su mujer, el que tenía trastorno bipolar mató a no sé quién, y nunca se dice... Pues tenía yo qué sé, era diabético. Claro. O tenía miocarditis crónica. Es que era malo y punto. No era nada, es malo y mata porque es malo y consciente de lo que hace. Es que no se dice que hay personas buenas y personas malas. Y hay personas buenas bipolares y personas malas bipolares. Exacto. Igual que hay personas que no tienen un trastorno mental y son buenas también o serán malas. Claro. Pero se han utilizado muchos estos conceptos, sobre todo en la abogacía. Bueno, los medios... Para eximir, o sea, de a lo mejor alguna persona ha padecido un trastorno mental transitorio. Entonces, con el transitorio englobaban todo y todos aquí matábamos a todo el mundo. Vamos, o sea, teníamos un cementerio aparte para nosotros. Los metíamos ahí. Los medios tienen un... los medios, al final las películas, ¿no? Nos han construido un imaginario que es muy difícil. Que la comunicación nos ha llevado a muchos errores, ¿no?, de interpretación del término y sobre todo con esto, ¿no?, de que la mayoría había sufrido, era consciente de que estaba matando a aquella persona, no porque fuera nada, sino porque soy malo, la odio, lo odio y muchas veces quiero, al menos hay como ese, ¿no?, ese sinónimo de ha matado a alguien, está loco, y entonces ahí ya entra en esa parte, ¿no?, de no entender que la maldad existe más allá de eso, de un trastorno o de un esto, y hay gente que es mala y es mala, no está en todos los contextos. Y ahí yo creo que es un camino que todavía tenemos. Bueno, una cuestión de estadísticas, porque es muy morboso compartir cuando puede coincidir que una persona con un trastorno delita,
cometa un delito, pero claro, se le da mucho más bombo, pero en estadísticas puedes ver que el nivel de personas que delinquen y tengan trastorno mental es como que bajísimo, necesitamos, ¿no?, argumentar el por qué pasan cosas, claro, y nos es más fácil entenderlo así que no entender que existe la maldad y ya. El tema de la estigmatización es un proceso que, aunque no es justificable, sí tiene que ver con cómo funcionamos los humanos. El tema de buscar, bueno, al final no dejamos de ser personas primitivas que buscamos digamos, el evitar el peligro, ¿no? Por eso tenemos todas estas reacciones de miedo, pues para protegernos, porque realmente es como funciona neurológicamente nuestro cerebro, pero eso no quiere decir que con la capacidad que tenemos de razonamiento no vayamos mucho más allá, ¿no?, de quedarnos en esto, ¿no?, en el prejuicio de, asimilar que el trastorno mental ya es peligrosidad, o incluso, tú decías en tu charla, vagos que no quieren, o que incluso hacerlos culpables de la enfermedad que tienen, ¿no? ¿Cómo se asocia? Débiles, ¿no? La persona que tiene una depresión o una ansiedad es una persona débil. Claro. O sea, toda una serie de factores que al final no responden a eso, a querer intentar entender cosas que se nos escapan, y que la única manera es eso, con mucha educación y explicando y repitiendo y visibilizando. ¿Y cómo lo combatís en la clase cuando llega eso? ¿Cuáles son las reacciones y el nivel de información que tienen? Y cuando os vais, si notáis cambios en el discurso, en las preguntas. Ayer estuvimos en un colegio, en 2 charlas. En una sabían un montón de cosas sobre las enfermedades mentales, y en otra dijeron dos enfermedades, ¿no? Apenas conocían. No sé, depende de qué colegio vayas, pues, o qué clase te toque. Están más integrados o menos, ¿no? ¿Y eran de la misma edad? Sí, era el mismo colegio, cuarto A y cuarto B, ¿no? ¡Ostras! Del mismo colegio. Y de 2 clases. Sí que es verdad que a veces raro, te encuentras con grupos mucho más sensibilizados, porque a lo mejor tienen un compañero, porque es cada vez más habitual, lo hablábamos antes, una madre, que jóvenes, padre, un hermano, o sea, al final en nuestro entorno, si somos capaces de mirar sin prejuicios a nuestro alrededor, hay muchas personas que pueden explicarnos su experiencia, y es verdad que hay centros que están súper sensibilizados y hay centros con los que tienes muchísimo más trabajo. Sí que es verdad que yo creo que una cosa sé que sí coinciden todos los equipos que vais a hacer las charlas y tal, que sí que hay mucho nivel de respeto. Es decir, que a veces, ¿no?, la primera vez, es que me da miedo porque a veces los jóvenes son un poco impulsivos o igual nos va... Y que yo creo que hay pocas veces que os hayáis encontrado con faltas de respeto, con alguna pregunta que no sea apropiada, ¿no? Yo creo que en ese sentido... En general, tienen muchas ganas de saber, te preguntan muchas cosas, quieren saber qué sientes, qué es lo que... Cuando empezaste a tener los primeros síntomas... ¿Por qué pasa, no? Supongo el por qué, ¿no? Bueno, el motivo. Sí, o si tienes familia, si has trabajado alguna vez. Bueno, eso siempre. Está interesante ver que... A mí me encanta. Que tienen curiosidad por acercarse al trastorno mental, conociendo cosas como qué pasa con la familia, qué sientes. Es muy poderoso que se preocupen por qué sientes, ¿no? Eso quiere decir que en algún momento se han puesto en tu lugar de, ¿y si me pasa a mí, yo qué sentiría o qué se debe sentir, ¿no? O sea, que es muy poderoso. Me gustaría saber si no sé si Noemi puede responderme, a lo largo de los 15 años habéis podido valorar, ¿no?, los efectos que tienen estas charlas, y si os habéis encontrado que un efecto que pueda ser que esto libere a muchos jóvenes a poder contar lo que sabemos que hay, pues personas que no lo tienen diagnosticado, pueden intuir que tienen algo y no van a buscar ayuda porque pues se sienten avergonzados, porque tienen este peso, ¿no? Si esto libera a algunas personas para contar, a mí me pasa, voy a buscar ayuda, o tengo un familiar, mi madre, nunca lo he contado, estoy viviéndolo en casa, ¿os ha pasado? En realidad, o sea, me encantaría poderte dar datos de decir, mira, tantas charlas ha significado esto. Es verdad que no tenemos indicadores claros, porque al final la sensibilización es un trabajo de largo recorrido, es un trabajo que es a base de ir trabajando. Sí que es verdad que hay un interés muy
muy creciente en la salud mental. Es decir, los últimos años, igual empezábamos, al cabo del curso se hacían 10 charlas y este año ha sido una avalancha. Es decir, muchos centros educativos nos han llamado interesándose por recibir estas charlas. ¿Lo correlacionáis con el es muy probable con que el COVID y la situación de aislamiento que hemos vivido? Es ¿no? muy probable que la situación cada vez esté demandando más, los medios cada vez hablan más. Sí, también. Es verdad que muchos famosos han empezado a salir del armario, que eso también es normaliza, ¿no? A normalizar te puede pasar a ti, seas famoso, Exacto. rico, ¿no? Y yo creo que cada vez es verdad que hay más interés, indicador que los centros que hacen la charla un año, al año siguiente vuelven a repetir, es decir, ven utilidad en que eso exista y sí que, bueno, pues vas encontrando esas, esas anécdotas, hablar con los profesores y decirte es que es muy necesario, porque es que me encuentro cada año con de toda la clase, que son 20, 30, ratios de alumnos de 20, 30, pues que hay un porcentaje cada vez más elevado de chavales que por una razón u otra se encuentran cerca. Y esa visibilización les permite no encontrarse tan solos, poder hablar y sobre todo el no sentirse como bichos raros, que al final eso también es la posibilidad de decir, oye, yo también puedo sentirme así, eso que hablábamos, ¿no? Al final la enfermedad mental tiene mucho que ver con las emociones, con lo que le sienten los chavales, y entonces el poder visualizar en nuestras charlas una persona que lo habla y con naturalidad y lo normaliza, pues eso les puede dar la oportunidad de hablarlo. Quería comentar, en uno de los colegios últimos que hemos ido, había normalmente no suele pasar, ¿no? Que suele pasar, que nos comentan los profesores, mira, tengo tales alumnos que tienen esa dificultad, que para nosotros es muy beneficioso precisamente lo que dice Noé, ¿no? Que para nosotros es muy, muy beneficioso el que vengáis, puesto que cada vez nos encontramos con más gente y no sabemos cómo abordar el tema, ¿no? Y bueno, eso sí. Eso. Claro, es una herramienta más a disposición de los colegios que pueden llegar hasta donde llegan, ¿no? Pero que... Al final los profesores son profesores. Claro, en su currículum escolar no está aprender sobre el trastorno mental, ¿no? Pero claro, las personas que van allí pueden tener un trastorno mental, sus familiares pueden estar viviendo de cerca esa situación, ¿no? Totalmente. Y aparte es eso, o sea, que al final los profesores muchas veces nos dicen no tenemos recursos, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos. Y de hecho esto es un proyecto que ojalá podamos tirar adelante, pero una de las ideas que tenemos desde Educa es el poder no solo al alumnado, o sea, no solo sensibilizar al alumnado, sino al profesorado. Y hay veces que es también el profesorado mismo, muchos profesionales que se encuentran que están yo tengo al límite. En la familia, pues tengo una persona muy querida que tuvo que, porque era profesor público y Sí, y ya está. Y ahí pasó todo y quiero decir que hay profesionales, no profesionales, profesores... Que no también profesores. pueden estar viviendo esta situación, claro, efectivamente. Todo se puede dar. Claro, todo. Desde el acompañamiento al alumnado como desde la propia vivencia que pueda tener el propio profesor o profesora, ¿no? Bueno, es lo que decimos, la salud mental nos afecta, bueno, lo que decíamos, que ahora ya el dato debe estar un poco desfasado, pero uno de cada 4 personas puede sufrir algún trastorno o enfermedad mental, que seguramente en breve nos cambiarán esa cifra, eso seguro. Pero que tengamos claro eso, ¿no? Que es un continuo, que la salud mental es algo que todos tenemos o que todos tendríamos tener. Efectivamente. Y que en eso fluctuamos y a veces tenemos más o menos salud mental. Entonces, pues tenemos que trabajar para tenerla. Igual que trabajamos para tener salud física. El colectivo de los profesores en general son de los que más padecen depresiones. Un porcentaje altísimo de bajas. Bueno, tienen una carga de responsabilidad, una carga muy grande, no solo de la enseñanza, sino de la educación, claro. que se ha reducido en algunas familias y que se ha puesto mucho peso en la escuela. Y claro, es esto, llegar a todo. Llegar a todo. O sea, lo traigo aquí a la escuela y ahí lo educarán. Y cuando no se dan cuenta de que la educación empieza en casa. Luego es un seguimiento, pero tú en casa tienes que estar educado, si no ya... Apaga y vámonos. Habéis abierto un tema que
me ha recordado, yo tengo hijas pequeñas de 5 años Más guapa. y 2 mellizas de 5 años. Y hay un recurso que utilizan los niños muy a menudo que es, mamá, ¿esto tú cuando eras pequeña te pasaba? Y esta pregunta la utilizan mucho y es un recurso que utilizan los niños porque necesitan saber que no solo les ha pasado a ellos, es para afrontar la sensación de soledad que da cuando tienes sentimientos de miedo, de angustia, de desconocimiento, de incerteza, cualquier, ¿no? Cosa que te pase es, y me lo preguntan muy a menudo, ¿no? ¿Tú cuando eras pequeña? ¿Tú cuando eras...? Y esa pregunta siempre me recuerda, ¿no? Cómo las personas, los seres humanos, pequeños y adultos, en realidad, cuando vemos que a otros también les está pasando, no quiere decir que nos quite el peso de la enfermedad, pero sí el poderlo compartir, ¿no? Me imagino que tenéis un equipo, Miriam, que tú intercambias con otras personas, que esto no se hace desde la individualidad de Miriam, de Noemí, sino que detrás hay todo un equipo y todo un trabajo, no sé si una formación, una preparación, un compartir o incluso el diseñar Yo he hecho varios cursos de preparación para exponer delante de personas, ¿no? En público. Y luego la trayectoria que llevo todos estos años, más el trabajo que llevo personal en la salud mental y eso, pues no sé. Bueno, pues te ha capacitado para Pues poder te da la fuerza, ¿no? Es que yo llego allí y es como que digo, aquí tengo que hacer un trabajo. Esto es, para mí es tan importante, me lo tomo tan en serio que llego allí y digo, uno por lo menos se tiene que quedar con el mensaje que estoy mandando. Si son más, mejor, ¿no? Pero es apasionante y... Eso es lo que te mueve, decir, aunque sea una persona, que cambie el discurso, que se lleve mi mensaje, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Cuál es y que estos servicios están cubiertos por voluntarios, ¿eh? Que aquí también tendríamos que hablar de profesionalizar la figura del paciente experto o del team, ¿no? El peer-to-peer, ¿no? Sí que es verdad que es un tema pendiente, lo que pasa que también como filosofía las charlas, el programa es absolutamente gratuito para las escuelas, es decir, nadie paga nada por participar ni de las charlas ni de los proyectos de aprendizaje-servicio. Entonces se planteó como un programa de voluntariado. Es verdad que hay en algún momento en que nos piden específicamente en la universidad o en esto un tema concreto y en esos casos sí que hay una contraprestación. Lo que pasa que son cosas muy puntuales porque el programa básicamente está enfocado secundaria, bachillerato y ciclos. O sea, normalmente en estas. Pero en algún caso, yo qué sé, pues contaba, ¿no? En algún momento pues vamos a la universidad para hacer un tema específico con educadores sociales que nos piden una temática especial. A veces ahí sí que hay una parte más de profesionalización y de buscar un pequeño problema técnico. Sí, se ha ido el micro. El micro va por libre, Alicia. No, hombre. Sí, deixa'm. No, perquè farà soroll i farà interferència. Bueno, esto es lo que tiene el directo, ¿eh? Esto digo yo, esto es lo que tiene el directo. Esto para arriba, pero es igual. Ahora intentaré bajarlo. Déjalo, porque está un poco tuerto. Hasta aquí podíamos llegar. Pero, perdona, pero tienes razón. Muchas, como por ejemplo en el propio Sant Joan de Déu, los MIRS, los PIRS o los EIRS, yo, por ejemplo, sí que he hecho algún curso a ellos. Sí. Es decir, que también es importante, no solo a los pequeños, sino a las personas que son profesionales que luego saldrán a la calle y dirán, tengo que tratar. Entonces, ¿qué más fácil entender? Es una conexión que, bueno, ahí mucha gente llora, ¿eh? Mucha gente. Ya te digo, ni tan solo los profesionales, es decir, por supuesto, o sea, todo el programa es voluntario, es decir, profesionales, voluntarios que también vienen a hacer voluntariado, también participan de las charlas, algún voluntario. O sea, que todo el mundo lo hace eso, desde el voluntariado, es decir, profesionales se sacan horas de su tiempo de trabajo o de esto para poder hacer estas charlas, con lo cual, claro, yo lo único que puedo hacer es agradecer. O sea, yo coordino, un centro me llama y me dice, yo quiero hacer una charla, yo contacto con la referente en Parc Sanitari y es la que ella, pues con los equipos acaba de coordinar quién irá. A veces va Miriam, a veces va Ángel, o sea, tenemos un equipo que trabajan muchísimo
Y aunque es voluntario, es lo que decimos, ¿no? También hay esa parte, también, pues eso, ¿no? De encuentro, de terapia, de empoderamiento, ¿no? El dar la oportunidad de explicar. Y entonces, pues bueno, hay ese de momento. La fórmula es esa, en la que todos ganamos en el fondo, y las escuelas permite, sobre todo las públicas, ¿no? Que no tienen un recurso, a veces dices, bueno, pues pago un taller y pago un tallerista y le doy dinero y tal. Aquí no, aquí todo el mundo puede acceder a ese programa, a esas charlas, desde un colegio público a un colegio concertado, todo el mundo tiene las mismas condiciones, y intentamos eso, llegar hasta donde podemos, porque a veces también nos pasa, ¿no? Que en un mes nos piden 10 charlas y pues podemos dar 3, porque tenemos el equipo que tenemos. Claro, entonces, pues vamos y en el así caso coordinando. que hacéis una charla, ¿siempre es el mismo tipo de charla o tenéis diversas? Bueno, ya me imagino que por edad ajustáis el lenguaje o la actividad que realicéis, pero una vez un centro ha hecho la charla, ¿tenéis otro nivel de profundidad para otro año hacer otro tipo de charla? ¿O el objetivo es siempre al primer nivel informativo que...? En el caso de salud mental específicamente, da la casualidad que hemos puesto gran parte de la estrategia de sensibilización pasa por especializarnos en el tema de salud mental. O sea, por lo que sea, pues bueno, desde la dirección se ha apostado mucho en la salud mental estos últimos años. Entonces, el equipo de Miriam hace una visión más amplia de lo que es la salud mental, pero sí que es verdad que con algunos centros que además trabajan con jóvenes también vinculados a Parc Sanitari, estamos realizando 2 tipos de charlas, una que hacemos con la unidad terapéutica de Tilés, que está en Mollet, que son pues, chicos y chicas que pues, están con algún tema de justicia juvenil, pero que tienen además asociado algún tipo de trastorno o enfermedad mental. Y con la unidad terapéutica Tilés empezamos también hace unos 5 o 6 años, y ahora están haciendo un montón de charlas sobre prevención de adicciones. Entonces, los chavales explican su propia experiencia sobre el tema de la adicción a tóxicos. Van a chavales de la unidad terapéutica, acompañados por uno de los psicólogos, educador social en este caso, pues van allí y explican esa experiencia. Claro, no es lo mismo que te vayan los Mossos d'Esquadra y les digan no consumas drogas, con todo el respeto del trabajo con todo el respeto del trabajo que hacen, que seguro que también previene, pero que te lo explique un chaval de tu edad, porque son chavales hasta 18 años. Con quien te puedes identificar. Puedes ver, yo puedo ser ¿no? Entonces, ahí hay una profundización en tema de salud mental, en específico en ese tema, en prevención de adicciones. Y el año pasado, hace 2 años, empezamos también con el Centro Acompaña, que es otro centro que también pertenece al Parc Sanitari, al hospital. Allí son niños y niñas, chicos muy jóvenes, o sea, máximo 18 años, que también han ido como rebotando de centro en centro, y por su problemática social y tal, aparte de la enfermedad mental, pues es una unidad terapéutica que hacen un trabajo espectacular. También yo invito a que conozcáis Acompañan, porque también es un proyecto precioso en cuanto a temas de salud mental y jóvenes. Pues lo conoceremos. Por favor, porque además la manera en la que tratan la salud mental, la asistencia de la salud mental a los jóvenes, la verdad es que vale mucho la pena de conocerlo. Y con ellos empezamos también un proyecto con unos usuarios también, o exusuarios en ese momento, o sea, ya también eso que decíamos del paciente experto, ¿no? Que ya ha superado unos estadios y ya puede hablar de su experiencia. Pues empezamos a hacer unas charlas sobre bullying, sobre cómo el bullying afecta a la persona con enfermedad mental. Entonces, hay una chica, que es Cristina, con la que hacemos estas charlas. Es Luz, es preciosísima. De hecho, tenemos un vídeo testimonial, no sé si, supongo que lo has visto, que habla sobre su experiencia. Y ella es una chica que habla sobre la ansiedad, la depresión, asociada en ese caso al bullying. Y ahí también tenemos un proyecto que estamos empezando. No estamos haciendo muchas charlas, pero sí que también que una persona en primera persona te explique: yo he sufrido bullying y qué tiene eso de afectación en mi vida, pues también es otra de las líneas que estamos trabajando. Pues esa línea se tiene que potenciar muchísimo, porque cada vez no es que sea, quizá era igual, lo que pasa que no se sabía, no se veía y... Sí, ya se sabía, sí. Bueno, lo que pasa que hemos hecho... Sí, pero se desconocía menos. La gente decía, bueno, eso pasa a todo el mundo. Se valoraban los efectos que pueden tener, igualmente que... Antiguamente era bastante... La autoestima... Y que además coincide bastante, ¿no? El perfil de persona con trastorno, con alguna enfermedad mental, que es víctima muchas veces de bullying. Exacto. Es que yo precisamente en la infancia, en el colegio, sufrí bullying. Estuve yendo a un colegio
Y en este colegio por ser más, por costarme más estudiar, por ir más atrasada a la hora de la formación y todo eso, pues bueno, hubo un grupito que iba creciendo según iba pasando los años, que no me hicieron fácil la estancia en el colegio. Por decirlo educadamente. Sí, sí. Has sido muy educada, muy respetuosa. A veces también no solo el grupo, sino el profesorado. Porque bueno, yo, en con eso el que profesorado teníamos que ser, tendrías que ser el mejor. Lo que tú quieras. No, me pregunta Miriam que los datos que ella quiera dar, no hace falta que... No, por supuesto. No, y yo quería hacer pues mira, en mi caso mismo era una profesora que separaba a la gente por saber o no saber. O sea, estabas o sea, una pasada, ¿eh? O sea, tenía su grupito que eran los listos y los otros eran tontos. Y como no pertenecieras a ese grupito, habías muerto. O sea, la normalización del acoso, ¿no? En las estructuras, exacto. Eso que hablabas, ¿no? Antes, que es estructural y muchas veces tenemos mucho que trabajar, no en lo que hacemos los mortales, sino, ¿no? A nivel cuando desde la organización de un colegio, antes se estructuraba a los niños como por niveles educativos, A, B, según... Claro, esto ya lo que te viene a decir el mensaje a todo el mundo es: estás en el grupo de los buenos o ya no eres tan bueno. Es siempre categorizar o lo bueno o lo malo, ¿no? Siempre irnos a los extremos, ¿no? Aquí en extremo total. Al que sale de la norma, al final acaba pasando por ese... Y al final y los programas de sensibilización lo que pretenden es eso, ¿no? El normalizar y ver que eso, ¿no? Que a veces las estructuras que nos han inculcado no son las que... Y que hay muchas cosas por conocer y que hay muchas aportaciones que hacen esas personas diferentes, ¿no? al día a día. Y yo creo que eso es parte de lo que tenemos que explicar, que somos diversos y que... No, pues a mí este paso fue horroroso, ¿eh? Uh-huh. Yo tuve un brote en medio de la clase y bueno, no sé cómo no me la comí, porque es que era horrorosa esta mujer. Y bueno, claro, llamaron a mi padre, tal y que cual, bueno. Y bueno, yo estaba en tratamiento, ¿no? Pero bueno, aquello era insoportable. O sea, era el hecho de o eres el mejor o morir. O sea, es que no había más. Y entonces, sí, es que no podía salir de otra manera. La verdad es un problema muy enquistado y que al final no está resuelto y tardaremos años en resolver. De hecho, ahora, bueno, una de las campañas que también dentro del marco de la prevención del bullying, el año pasado ganamos un premio de la Fundación Orange y pudimos también lanzar este año una campaña específica del ciberbullying, porque encima ahora se nos han sumado las redes sociales. Con lo cual eso también es un recurso que tenemos además del programa y es un juego para móviles y tal, pero que permite reflexionar a los chavales en su medio, que son los móviles. Sí, claro, a través de su lenguaje. A través de su lenguaje. Y ahí también, pues bueno, es una de las cosas que ofrecemos a los centros educativos, que yo creo que también nos permite ir avanzando en toda esa parte, dijéramos, de la salud mental como estrategia de sensibilización para los jóvenes, porque creemos que es muy necesario. Es que en muchos de los casos uno no elige el tener una enfermedad mental. No, es que no lo elegimos nunca. Es que normalmente es porque no eliges el tener el color de pelo que tienes, no eliges el tener el color de ojos que tienes. Entonces, si te ha tocado, pues ya bastante pena tiene el que lo tiene que pasar, que la persona que lo mira desde fuera no se hace la idea de lo duro que es, no por victimizar a una persona pero es que se pasa mal, no es agradable. Es que es durísimo. Es muy duro. Entonces ya bastante tienes la pena de tener la propia enfermedad, ¿no? De las limitaciones que te puede producir. Que encima vengan a machacar, ¿no? Claro, complicado, claro, es que una cosa es la propia enfermedad, ¿no? Y lo que te puede producir, las limitaciones que te puede producir en tu vida social, en tu vida profesional, y otra cosa es después los espacios que damos para que la gente con trastorno mental pueda entrar, y uno de ellos es, por ejemplo, la escuela que estáis hablando, pero hay otros como el trabajo, ¿no? Es decir, a mí me encantaría trabajar, pero no puedo. Claro. Yo me gustaría tener un trabajo en el que yo pudiera ascender, que pudiera progresar en el trabajo, pudiera hacer cursos, pudiera... Bueno, pero no si puedo. En tu caso
a nivel médico habéis decidido que no es lo que más te conviene por tu enfermedad, bueno, es una cuestión de la enfermedad que puede estar limitando, pero hablamos del caso de empresarios, es muy fácil decir, no, sí, yo soy pro, no discrimino, pero bueno, ¿tú contratarías a una persona con trastorno mental? Es decir, ¿tú querrías de compañero de tus hijos una persona con trastorno mental? Es decir, en los ámbitos de tu vida... Es precisamente en eso donde tenemos que hacer el cambio social. Es decir, no se trata solo eso, ¿no? De victimizar, de desvictimizar, sino de abrir espacios donde podamos convivir con normalidad. Es decir, ahí me apunto. Mira, no, es que además, mira, esto ya es ya más allá del programa, pero también como esto que decías, dices, yo, una de las primeras... como si dijéramos experiencias que tuve con una persona que tenía un trastorno de salud mental fue como una compañera de trabajo. Le habían tenido un diagnóstico de esquizofrenia y yo siempre lo digo, o sea, para mí esa compañera aportaba algo muy distinto a la productividad habitual, que era un ambiente de trabajo distinto, porque sabíamos que había cosas que no podíamos decirnos de una determinada manera porque a lo mejor eso la podía afectar. Entonces, pues eso era un valor a aportar. Y entonces, si podemos tener esa mirada de abrir las cosas a cómo hacemos las cosas distinto, como creemos que no es, o sea, que no es la normalidad o la supuesta normalidad, a lo mejor no es tan agradable como creemos, ¿no? Pues yo creo que la clave... ¿No? Sí. Yo creo que la clave está en tratar a las personas como te gustaría que te tratasen a ti. Eso es lo más fácil. Me parece que, fantástico. Ya podemos plegar. O sea, acaba de decir clarísimamente la clave, no hay nada más. Y eso, despertarlo en los jóvenes. Es decir, tú, ¿cómo quieres que te traten? ¿Te gustaría que te trataran así? Ponte en el otro lado. Madre mía, es una frase súper poderosa. Los chicos, bueno, lo pensé, ¿no? Y digo, es tan fácil como decir, ¿cómo te gustaría que te trataran? Porque me decía la profesora, ¿y cómo hay que trataros? O sea, ¿cómo hay que hacer algo especial? Sí, pues mira, poneros una alfombra o algo. A ver, sí, pues mira, ya pides. Dice, mira, nos bailas un poquito, nos das unos cafés y... Entonces yo le dije, mira, es tan fácil... para mi entender, es tan fácil como tratar a los alumnos como te gustaría que te tratasen a ti y a los compañeros, a los que estén enfermos, pues igual, ¿no? Entonces, bueno, parece que movió como... Hombre, claro, es la clave. Ya como diciendo, ostras... Es que no hay que hacer nada más, tratarte como con respeto, ¿no? Si tú quieres respeto para ti, claro. Yo creo que hay un tema detrás, ¿no? De todo esto, de cuánto de trabajados estamos, ¿no? O están, sobre todo la gente que no tiene todavía esta mirada, ¿no? Sobre todo los que hacen bullying, los que estereotipan, ¿no? Hay que darles esta oportunidad de acercar la información, la experiencia para que hagan este cambio, pero cuánto de poco trabajados estamos, ¿no? Los humanos a este nivel como para no ponernos rápidamente, ¿no? En la piel del otro y tener esta mirada ya como desde nacimiento, ¿no? O sea, que hay que educarla esta mirada, ¿no? Y qué dificultades encuentran jóvenes porque en la familia no lo han tenido y probablemente su modo de comunicación pues también funciona así o con desprecios o etiquetando. Es decir, que también hay de base algo que tiene que ver con la educación, con los valores y con cómo desde la familia, si los padres no respetan, no tienen esa mirada, no la van a trasladar, ¿no? Entonces, claro, recae todo sobre el peso que tenéis que poner vosotros y a través del colegio, que es donde los maestros ponen la voz de alarma, ¿no? Pero el tema está en las familias, es decir, el niño que no adquiere esa mirada es que en casa no hay nada de esa mirada, ¿no? Y eso es lo preocupante, qué sociedad somos, ¿no? Cuando los niños son el reflejo de los padres, de los que estamos en casa. Esto es el peso, porque a veces, no, es porque es un jovencito y no se entera, no, porque es un malcriado, no, es el reflejo de lo que le estamos educando, de lo que estamos educando desde los medios, desde la familia. Entonces, claro, dices, ostras, ¿qué hay en las casas? ¿Por qué en las casas ya no hay esa mirada, no? O sea, estos adultos que no están, o sea, podríais acercaros a adultos perfectamente, las AMPAs deberían pedir estas charlas. Porque claro, luego llegan niños a las casas que están mucho más trabajados, gracias a la posibilidad que habéis ofrecido, que los propios padres. Sí. Entonces, claro... Lo que tendríamos que pensar es que todos somos diferentes, ¿no? Es que hay gente de color o de otras razas
hay gente en diferentes clases sociales, claro, hay gente... Entonces, la discriminación y el estigma está claro, en todo, muchas ¿no? categorías, lo que decías, ¿no? En personas pues que a lo mejor están en riesgo de exclusión o viven en la calle sin esa sostra, mujeres, discapacitados, y entonces sobre personas todo que tienen discapacidad intelectual. Lo estigmático, sobre todo, son claro. las mujeres que tienen trastorno mental y están en prostitución. Eso es un doble, triple y cuádruple estigma. Bueno, se van sumando los estigmas. Pero es el estigma del estigma del estigma. Es de verdad, sobre todo en el caso de las mujeres. Pero sí que es verdad que es eso lo que comentaba, ¿no? Que al final como sociedad tenemos todavía mucho que avanzar. Nosotros trabajamos con el programa de Educa, obviamente, acercándonos a los jóvenes y hasta donde llegamos, pero sí que es verdad que como sociedad tenemos que ir deconstruyéndonos, lo que decíamos, viendo que hay una diversidad, ¿no? Que al final el ser de una determinada manera no te hace más ni menos que otra persona, y que depende de cómo trates a los otros, ¿no? Te determina como persona y como humano, ¿no? El cómo te relacionas, que no somos más que eso, ¿no? El cómo nos cuidamos, ¿no? Y los prejuicios que tenemos a veces, ¿no? Es que están, por ejemplo, lo que tú has dicho, las razas, muchas veces por el tipo de raza mucha gente discrimina o piensan que, por ejemplo, es que a mí no me gusta decir esto, es de tal y seguro que es que es un delincuente porque es de tal sitio. De hecho, otra de las charlas que hacemos desde Educa es migraciones, porque precisamente el que viene de fuera también lleva un estigma dentro. O sea, además, coincide que muchas veces son temas muy transversales, ¿no? El tema de la salud mental. Ostras, en tema de migraciones, en tema de sin hogar, estas personas también sufren muchísimo. Y por tanto también tienen... entonces, pues bueno, yo creo que en el caso de la salud mental sí que hay Aquí es bestial. Está en todas partes y ahí sí que nos iguala a todos. Es decir, al final sufren... Pero pues se tendría que trabajar dices. mucho el tema de migraciones porque pobre gente que vienen en pateras y de cualquier manera... Con traumas... Con traumas y de todo tipo, como para que encima nosotros aquí... se van sumando esos estigmas, ¿no? Una persona que viene de fuera, que además ha sufrido un trauma, que a lo mejor está pues con una depresión, que a lo mejor consume porque no tiene otra manera de salir de eso. Entonces se van sumando esos estigmas y eso es lo que al final... Y lo que nos recordamos es que nosotros también hemos sido y volvemos antes y que nos trataban también como la historia y volvemos cuando a íbamos fuera. Hay un problema estructural y social que debemos, que ojalá podamos ir mejorando, ¿no? Y de eso se trata lo que intentamos desde la entidad, el mejorar la vida de esas personas, nosotros desde el programa educativo, rompiendo estigmas y visibilizando y normalizando, y cada uno desde su ¿no? Vosotros desde el programa de radio también dando voz y eso también. Claro, yo creo que sois un granito de arena, pero creo que es un granito de arena que pesa mucho, porque va a la raíz y a lo que decía al inicio en el texto, ¿no? Es decir, hace falta acercar la información, hace falta acercar a los usuarios directos para que impactan realmente, que hacen que la gente se identifique, pueda entender que esto es real, que esto no es una historia de película, sino que a la gente le pasa y a ti te puede pasar, y hace falta que se abran pues los sectores laborales, es decir, que desde las administraciones también se hagan las leyes, las planificaciones, las subvenciones, para que las empresas se abran, para que haya participación social real, no solamente decir sí, yo lo entiendo, lo acepto, pero luego en mi entorno no lo quiero, ¿no? Esa tercera pata. Yo creo que estáis haciendo un trabajo valuosísimo. Ojalá paséis por la escuela de mis hijas. Bueno, si no, lo pediremos. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Este año además, también ha coincidido que eso, ¿no? En esa estrategia de intentar que la salud mental esté muy presente en todas las acciones que realizamos a nivel de sensibilización, tenemos un premio que está ya también muy implementado en las escuelas y tal. Y es el premio Pilarín Vallés, que los niños escriben un cuento, y entonces la ilustradora que ha vivido con nosotros durante tanto tiempo y que sigue muy presente, ¿no? En las escuelas y en el ámbito educativo, que es Pilarín Vallés, cuando los ganadores pues les ilustra el cuento y se hace un libro. Y este año decidimos, contra viento y marea, dedicarlo a la salud mental, porque decían, pero ¿cómo vamos a hablar con los niños de salud mental? En plan, ¿cómo que no vamos a hablar con los niños de salud mental? Y desde Obra Social, con mi compañera, que es con quien organizamos el premio, junto con la editorial, nos pusimos como muy cabezonas con eso y dijimos, no, los niños también tienen que poder hablar de sus emociones, pero ya no solo de las emociones, sino de que el abuelo tiene Alzheimer, de que mi hermana mayor tiene un trastorno de la conducta alimentaria, y eso lo tenemos que poder hablar también en primaria, porque
nuestro proyecto está en secundaria. Y bueno, estamos con los dedos cruzados para que muchas escuelas, esperamos que sí, porque el premio está muy implementado, pero ahora en febrero recibiremos todos los cuentos de a ver qué nos cuentan los niños sobre la salud mental. Y este año dedicamos el premio de Pilar Valles a la salud mental, o sea que también... Ojalá tengáis súper éxito. En febrero tenemos que ir a mirar los cuentos estos, ¿eh? En febrero no, en abril, en abril se publica el veredicto. No, pero ¿cuándo los recibís? Lo recibís en febrero. Vale. ¿Y en abril? Y en abril se publica el veredicto. Y en junio haremos la fiesta ya para los colegios ganadores y todo. Yo creo que os sorprenderéis. Yo he tenido un familiar, porque ya está fallecido, con discapacidad intelectual, y mis hijas con 2 años y poco entendían que necesitaba un lenguaje distinto, un trato más cariñoso y más curós, que digan, ¿no? Sin asustar. O sea, y lo notabas, que entendían que necesitaban... Bueno, los niños no tienen ese filtro. No tienen ese filtro. Claro. Y yo creo que nos sorprenderíamos si viéramos estos cuentos, porque creo que hay niños que nos van a decir frases muy poderosas, como la de Miriam, pero nos las dicen a través del dibujo, a través del lenguaje, pero los niños tienen muchas claves. Como os he dicho, esta pregunta que me hacen mis hijas, tan poderosa, y son tan pequeños, porque ellos no están, digamos, tan influenciados, ¿no?, por todos los estereotipos, y claro, es una edad que todavía podemos aprender mucho de ellos. Pues ya te digo, no ven la diferencia como la vemos nosotros. A ver qué sale, ¿no? Porque no sabes, al final es un cuento, pero estamos deseando que lleguen esos cuentos del premio Pilar Valles, que este año serán sobre salud mental. A ver con qué nos sorprenden los críos. Las invitaremos a que nos cuenten. Yo es que me autoinvito también. Es que, Alicia, todo lo que tenga que ver con niños... Es que le puede, es pasión por los niños. Pues sí, no, la verdad es que es una iniciativa muy bonita, y este año especialmente nos hace mucha ilusión que hayamos decidido hacer este tema, porque, bueno, yo creo que será eso lo que tú dices, muy interesante el ver se puede aprender mucho, yo creo. Los niños es lo principal de la vida, es lo que te hace reír, lo que te hace levantarte. Sí. A mí en mi vida ha sido fundamental, ¿no? Mi hija, por supuesto, pero antes han sido mis sobrinos, que, bueno, es que... Sí, yo qué sé, es que recibir a aquellos es tan bonito, y las nenas bueno, es que qué bonitas son, madre mía, qué listas y qué de todo, y es que son buenísimas, yo es que no puedo escribir, ¿ves? Mira, me pongo hasta a llorar, vaya mía, ya no hablo más. Para el cierre queda muy emocionante lo de llorar. Es verdad, yo, para ir cerrando el programa, siempre a los invitados que traemos les damos la oportunidad de que nos den un consejo para una vida feliz. Miriam, es que me ha dejado en shock con la frase, me la llevo, me la copio, la voy a transmitir y se la voy a inculcar a mis hijas en sangre ahí. Pero sí, aparte de esta frase, que es que me la quedo, me gustaría que compartierais algo con los oyentes. Siempre lo hacemos en nuestro programa, el objetivo es que la gente le ayude a ver las cosas de otra manera, a intentar tener ilusión por cambiar, es decir, que está en nuestras manos, y que a pesar de ciertas circunstancias hay una parte que tiene que ver con nosotros, ¿no? Y que podemos hacer para estar mejor, ser más felices, tener mejor salud, prevenir nuestra salud mental, ¿no? Como dice el Ikigai, ¿no? Y como dice nuestro programa. Exactamente, la palabra. Y nos gustaría dejaros ya estos minutos para que compartáis, si queréis, si se os ocurre. Yo os estoy dando tiempo para que penséis, ¿eh? Y si no se os ocurre... Soy muy mala con las preguntas estas así como de lanzadas al debate, pero bueno, le dejo a Miriam que si quiere... Me venía a la cabeza de un libro de Jorge Bucay, que tiene un cuento de un rey que tiene cambios de humor y todo eso, y que se manda a hacer un anillo y manda a escribir: esto también pasará, ¿no? Para los momentos en los que las cosas le iban bien, que se acordase de que eso también iba a pasar, y para los momentos que las cosas le iban mal, que eso también iba a pasar. Pues me quedo con eso. Súper consejo. Jolín, es que es muy sabia esta mujer. Vamos aquí. Es que nos ha dejado... Yo creo que ya mejor me callo. Llevo no me olvides con aquí. Ostras, con la frase. Con la frase. Sí, esto también pasará. Porque... Ostras. Aquí. Esto también pasará. Aquí lo tengo puesto. Qué bonito, qué guay. Qué bonito. Me lo mandé a grabar precisamente porque pensé, esto, porque me recuerda un poco a como si tuviese un trastorno bipolar, ¿no? Este rey que... Sí. Entonces yo digo, bueno, pues me lo tomé como referente y pensé,
esta va a ser mi frase, ¿no? No me la tatúo porque queda un poco... No sé si algún día me arrepentiría, pero sí que me lo mandé grabar porque pensé, qué frase, ¿no? Claro. Ostras. Para bien y para mal, para cuando algo es bueno, valorarlo, disfrutarlo y centrarte en esto, ¿no? Voy a y tener cuando que es malo, pensar... a que me enseñes tú las charradas, me apuntaré yo. Me vas a ver de niña y ya, bueno, de niña no, porque ya claro, pero como soy pequeñica. Igual cuelas como adolescente. Como, claro que no, sí. a ver, como adolescente, a lo mejor con un burka de esos. Con una gorra de estas que llevan sí, así eso grande. sí, pero ella pequeñica metida, a ver, que me den clase, de verdad, ¿eh? Pues Me ha encantado. gracias Miriam por esta frase, por venir hoy, por compartir todo lo que has Un compartido. placer. Y gracias Noemí también por tener la energía de seguir colaborando en Sant Joan de Déu. Y se ve que se siente de dentro y que lo hacéis con ilusión y con el dar lo máximo. Y gracias por el trabajo que hacéis, que es muy bonito y que es muy necesario. Gracias por lo que hacéis. Nos vemos en otra ocasión. Hoy tanto. Buenas a tardes. mí me verán seguro. Y a nuestros oyentes, una semana más, con frases muy poderosas que esperamos que os sirvan para estar y ser más felices durante la próxima semana. Nos vemos. Gracias por escucharnos. Gracias.